Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios que estamos realizando sobre la metodología que hemos aprendido de nuestro hermano y maestro Rico Cortés. Hoy vamos a continuar con uno de los temas que va muy de la mano con el último estudio que hicimos de caos y cosmos. Entonces vamos a dar inicio, familia, para que podamos, ahora que ya entendimos lo que es caos, cosmos, definimos los términos y empezamos a descubrir cómo podemos identificarlo dentro de las escrituras. Y recuerden que vimos cómo identificarlo dentro de lo que era el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, como nosotros los conocemos, o el Pentateuco. Y así también lo vimos cómo identificarlo dentro de lo que es el Nuevo Testamento o los escritos del primer siglo. Entonces, familias, vamos a dar comienzo. Vamos a hablar hoy sobre lo que es nueva creación, familia. Vamos a hablar de la nueva creación, que está muy de la mano con el último tema que vimos. Bien, recordemos, esta es la metodología de estudio que estamos usando, que es la metodología que nuestro hermano Rico nos ha enseñado. Ya hemos cubierto convenios, justicia y bondad, honor y vergüenza, caos y cosmos, y ahora vamos a cubrir de una forma introductoria. Siempre recuerden eso, familia. Estamos haciendo como una introducción. Estamos aprendiendo el vocabulario para aprender a identificar estos términos. Obviamente, familia, que nuestro hermano Rico junto a los maestros de Teshuvá han profundizado mucho más de esto. Por eso los invito a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com y sean parte del discipulado de los del camino, familia. Así, de esa forma, podemos seguir aprendiendo y avanzando aún más sobre esta metodología de estudio, familia. Entonces, hoy vamos a cubrir lo que es nueva creación. Bien, algo que es bien interesante con esto de la nueva creación es que vimos que está relacionado con caos y cosmos. Recuerden que cuando empezamos a definir los términos, nos dieron una luz de lo que representa la nueva creación, que es el propósito que el Eterno tiene con una nueva creación. Ahora vamos a identificar esa nueva creación. Vamos a enfocarnos en ver cuál es la nueva creación. Y es más, tenemos un ejemplo dentro de la Biblia de lo que bíblicamente se puede considerar como una nueva creación. Vamos a empezar desde lo que es la Torá o lo que es el Pentateuco, y después vamos a ver cómo esto es reflejado en los escritos del primer siglo, principalmente en el libro de Hechos. Sí, familia, el libro de Hechos tiene un contexto también, se lo puede ver dentro de la esfera de lo que es nueva creación. Y esto está muy relacionado con lo que vamos a ver ahora, con lo que es el Pentateuco. Entonces, vamos a empezar a definir lo que es la nueva creación de acuerdo a la Biblia, ¿bien? Vamos a hablar desde un primer momento, un recurso que vamos a usar es el recurso de la nueva creación y la historia de la línea de la historia en las Escrituras por Frank Tellman. Es un recurso muy bueno en cuanto a lo que es la información que brinda del contexto y cómo relacionar la escritura con el contexto, ¿bien? Es un libro bastante cortito, bastante, digamos, introductorio al tema de la nueva creación, que está relacionado con caos y cosmos, ¿bien? Entonces, habíamos definido, vamos a repasar un poquito lo que era caos. Caos era un mundo totalmente desordenado. Y el cosmos es un mundo totalmente organizado, perfectamente organizado. ¿Y qué ejemplo tenemos de esto en la Biblia? Nos vamos a dirigir entonces para ver el mejor ejemplo que podemos tener y que es bien claro que está hablando de una nueva creación al libro de Génesis. Vamos a empezar con el libro de Génesis, familia. Y vamos a ver que tanto de Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Génesis capítulo 2, versículo 3, es una narración que está bastante intrincada, bien elaborada, en donde el mensaje es darnos a conocer de forma clara cuál es la nueva creación, qué es lo que está sucediendo en Génesis, ¿bien? Acá el mensaje es básicamente del libro de Génesis, es demostrarnos o presentarnos a un ser trascendente o trascendental, que es el Eterno, es Dios, quien diseñó el mundo. Bien, y recuerden que mundo se puede tomar como cosmos, y cosmos representa ¿qué?
un orden perfecto y su diseño fue ordenado, equilibrado y bueno. Entonces, el mejor ejemplo de lo que es una nueva creación de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la perspectiva del Dios de Israel es básicamente el libro de Génesis. Esto nos va a dar la pauta de lo que es nueva creación y lo que en el contexto bíblico, recuerden, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros, familia. Entonces, la audiencia original va a asociar cuando se esté hablando de nueva creación o se esté dando a entender sobre una nueva creación, va a ser una conexión directa con Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, vamos a ver que aquí vamos a tener el diseño de lo que el Eterno quiere, y es un diseño que es ordenado, equilibrado y bueno. Y aquí es bien interesante porque cuando ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo sabemos que está hablando de una nueva creación y que es un diseño ordenado, equilibrado y bueno? Miren, familia, de acuerdo a los sabios de Israel, hay un patrón que se repite en estos dos capítulos. Hay un patrón que es el patrón de los 7, familia. Vamos a ver que en el versículo 1, vamos a ir al versículo 1 de Génesis, y en el versículo 1 dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de los abismos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, aquí podemos tener una noción de lo que está sucediendo. Aquí no nos está hablando de una creación que empezó de cero, sino que nos está mencionando que antes ya había una creación y que por una consecuencia X, podemos decir por el caos, terminó desordenada y vacía. Y el Eterno empezó a dar ¿qué? Empezó a traer forma, empezó a traer un orden perfecto, el cosmos del Eterno, ¿bien? Pero de acuerdo a los sabios los sabios y los comentaristas bíblicos entienden que cuando nosotros vemos el capítulo 1, versículo 1 en el hebreo, se expresa con 7 palabras hebreas. Entonces, aquí vamos a ver un patrón de 7 que nos da a determinar, y recuerden que el 7 es un número bien importante dentro de la Biblia y dentro de la comprensión de los textos hebreos, ya que el 7 representa la actividad creativa del Eterno, ¿bien? Es la actividad perfecta del Eterno, como Él creó todo de forma perfecta, familia. Entonces, vemos que en el capítulo 1, versículo 1, hay 7 palabras hebreas. Ahora, cuando nosotros leemos el capítulo 2, vamos a ir al capítulo 2, del versículo 1 al 3, que dice lo siguiente: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando vemos este texto en hebreo, primero, vamos a marcar una cosa. Aquí sigue el patrón de 7, porque nos está hablando que el Eterno crea todo y el séptimo día que hizo, reposó. Descansó. Esto no está queriendo decir que no hizo nada, sino que es un término que representa entronamiento. El Eterno se entronó en la creación para reinar esa nueva creación, ese nuevo cosmos que ha generado de una forma equilibrada y una forma buena. Recuerden que el Eterno, todo lo que Él creó es bueno. Desde un principio nos viene diciendo, empieza a traer orden y todo es bueno. Y al finalizar termina diciendo que todo es muy bueno cuando Él culmina la creación. Bien, entonces aquí vemos, si en el versículo 1 del capítulo 1 hay 7 palabras, acá nos está hablando de que el Eterno en el séptimo día, el Eterno, Él terminó de crear, Él se entronó en la creación. Pero también cuando nosotros leemos desde el capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, cuando lo vemos en el texto hebreo hay 35 palabras. O sea que es un múltiplo de 7 familias. 7 por 5, 35. Bien. Al igual, cuando nosotros seguimos leyendo, vamos a ver que el número 7 también está presente porque son 7 días de la creación y cada día el Eterno fue creando algo. Entonces, familia,
esto nos da a nosotros el entendimiento de que el 7 es un número importante. Y esto nos muestra de que en Génesis se nos está hablando de este cosmos perfecto, de este orden perfecto que el Eterno quiere para la humanidad. Recuerden que la humanidad fue lo último que creó. Fue digamos, la cereza del postre, podríamos decirlo. Es lo que culminó el Eterno con la creación, con la humanidad, ¿bien? En donde toma a Adán y Eva como representantes de toda la humanidad. Entonces, familia, teniendo esto en claro, ahora nosotros podemos ver este patrón que nos determina que el Eterno es bueno, que Él creó todo de forma equilibrada. Y miren que tenemos que sí profundizar un poquito más. Esto nos va a demandar siempre, familia, estudiar, la necesidad de estudiar y principalmente entender de acuerdo al contexto y desde una perspectiva totalmente hebraica, ¿bien? Este patrón comunica que lo que Dios se propone realmente sucede. Y que tanto lo que Él se propone como lo que sucede en la creación corresponden a quien es Él. Por eso es que los sabios entienden que todo lo que tenga que ver con el acto creativo de Dios está asociado con el 7, porque también nos demuestra cuál es el carácter de Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Eterno? Y la pregunta es, ¿quién es Él? Y esto es una pregunta que al analizarlo vamos a ver que Él es bueno. Como lo demuestra la séptuple repetición de la frase, y vio Dios que era bueno. Miren, 7 veces se está diciendo de que Dios crea algo y esto es bueno, ¿bien? Especialmente en su forma más enfática al finalizar el 6º día. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno. Era muy bueno. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 1, párrafo 4, párrafo 10, 12, 18, 21, 25 y 31. La bondad de la creación refleja la bondad de Dios. Entonces, miren familia, lo importante que es conocer un poquito sobre lo que la perspectiva hebrea. Porque a través de la perspectiva hebrea, familia, nosotros estamos viendo lo que representa la bondad de Dios, familia. Y vemos que la creación de Dios es una creación buena, una creación que Él hizo todo de acuerdo a su forma de ser, familia. Y Él dice, la creación es buena, es muy buena, ¿bien? Y entonces aquí ya tenemos un ejemplo de lo que representa la nueva creación. La nueva creación dentro de la perspectiva bíblica es volver al orden o al cosmos perfecto del Eterno, ¿bien? Solo después del acto creativo final de traer la existencia a un hombre y a una mujer, estamos hablando de Adán y Eva, y darles este mandato crítico que se termina la obra de la creación de Dios, Dios puede entonces pronunciar toda su creación, no solo como buena, sino muy buena. ¿Cuál fue el mandato? Recuerden que el Eterno crea al ser humano, a la humanidad, toma como representantes a Adán y a Eva y les da un mandato. ¿Cuál es? Que se multipliquen, que sean fructíferos y de que básicamente ellos administren la creación. Y también le da otro mandato. ¿Cuál es el mandato? No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, que después vemos que esto termina siendo una causa por lo cual el caos ingresa a esta nueva creación, al cosmos del Eterno, al orden perfecto del Eterno. Bien, entonces aquí vemos que el Eterno le da esta función al hombre y a la mujer de que administremos la creación, que nosotros somos sus administradores, quienes vamos a disfrutar de esta bondad y esa misericordia del Eterno y de ese orden perfecto y equilibrado que Él hizo. Bien, según Génesis 1:1 al capítulo 2, versículo 3, entonces Dios crea el mundo de perfecta armonía y paz con los seres humanos como el logro supremo de su obra creativa. Si nosotros ahora analizamos la creación y estudiamos el libro de Génesis, y yo les invito, familia, que vayan a nuestro canal de YouTube, La Biblia en su contexto, y puedan ver la serie de estudios que hemos hecho sobre el libro de Génesis
en contexto y los mandamientos, ¿bien? En donde profundizamos un poquito más sobre esto. Esto es básicamente una introducción, es como un repaso para ponernos al día y entender qué representa la nueva creación dentro de la Biblia. ¿Qué es lo que va a estar percibiendo alguien que escuche este mensaje en el primer siglo? ¿Bien? Entonces, vamos a ver que los seres humanos somos los que fuimos creados para administrar, para disfrutar de esta creación, para mantener el orden. Recuerden que el Eterno, Él crea el Edén, Él crea lo que se llama el jardín del Edén, que es el lugar donde la humanidad estaba administrando y que el Eterno estaba a su presencia con la humanidad y nos daba esta bendición de poder nosotros disfrutar de este lugar, ¿bien? Pero cuando empezamos a analizar la historia, empezamos a ver que empieza a haber caos. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con esta buena creación de Dios? Y esto es algo que hemos visto cuando vimos Caos y Cosmos, que hay un patrón bíblico en que hay cosmos, cae en caos, y que el caos es necesario para dar paso a una nueva creación, a un nuevo orden, a un nuevo cosmos. Y esto es un patrón que lo vamos a ver desde Génesis, capítulo 1, podemos decir que lo vamos a ver, hasta el libro de Apocalipsis. Esto es algo que, recuerden que Génesis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 22 son como dos sujetalibros, en donde en el medio hay pequeños libros con historias que nos dan una visión macro de cómo el Eterno va a restaurar esta nueva creación. Y cuando yo estoy hablando de nueva creación es que el Eterno va a devolver todo como al principio. No es algo nuevo. Recuerden que también vimos eso, que algo nuevo dentro de la Biblia no es como lo percibimos en el mundo occidental, que es empezar de cero algo nuevo, lo viejo es echado fuera, es dejado atrás. No, familia. En el contexto hebraico, cuando habla en la Biblia de nuevo, está hablando de algo renovado. O sea, quiere decir que es lo que ya el Eterno dijo, va a renovar ese convenio, ese pacto, y va a renovar al final de los tiempos la nueva creación que sucedió en Génesis 1. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia de corrido, desde Génesis 1 a Apocalipsis 22, y volvemos a empezar, vamos a ver que es como que conecta Apocalipsis 22 con Génesis 1:1. Bien, es algo bien interesante que sucede en la Biblia y esto nos está enseñando, y esto es algo que podemos percibirlo cuando comprendemos la metodología de estudio. Y cuando hemos aprendido lo que es caos y cosmos y lo que estamos aprendiendo ahora de lo que es nueva creación, familia. Bien, entonces vamos a ver qué pasa con esta nueva creación. Dios crea el mundo, vimos que Él lo crea perfecto, lo representa a Él, representa su bondad, su equidad, representa también que la humanidad fue creada para administrar la creación, en donde recuerden que Él puso de Él en nosotros, somos hechos a semejanza de Él, no somos Dios, pero sí fuimos hechos a semejanza, porque tenemos esa autoridad dada por Él para administrar la creación. Pero ¿qué sucede con esta nueva creación? Cuando vemos en la historia, a partir del capítulo 2 hasta el capítulo 4, versículo 26, se describe cómo este mundo perfecto se convierte en el mundo tal como lo experimentamos toda la humanidad el día de hoy. Un lugar de hostilidad entre humanos y animales. Eso lo vamos a ver en el versículo 3:15. En el dolor de tener hijos. Recuerden que antes de esto, antes que Adán y Eva pecaran, podríamos decir, fueran en contra del mandamiento. Miren, el Eterno les había dado, hasta ese momento, solamente les había dado 3 mandamientos. 1, fructificarse. 2, administrar la creación. 3, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hizo la humanidad? Hicimos lo contrario. Nos dejamos llevar por nuestra mala inclinación. Permitimos que gobierne el caos dentro de nosotros. No está hablando de seres místicos, familia. Solo que cuando vemos que habla de la serpiente, y esto es algo que lo hemos venido desarrollando durante toda la metodología, es que es una representación gráfica, literaria, para que entendamos lo que significa el caos. Para que alguien que escucha entienda el mensaje, ¿bien? Y recuerden que lo vimos, que debemos que desasociar o tenemos que emancipar este pensamiento mitológico que hay en nuestras cabezas y poder entender
el contexto original de la Biblia. Y sabemos que los narradores bíblicos han utilizado palabras de la mitología para dar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje en este caso? Que ahora, a través de la mala inclinación de la humanidad, de nosotros escoger mal, ¿qué hicimos? Arruinamos la creación del Eterno. Arruinamos ese orden perfecto que el Eterno tenía. Y fuimos nosotros, familia. Por eso es que ahora vamos a ver que a partir de este momento el mundo se transforma en lo que hoy conocemos. Un lugar de hostilidad entre animales y humanos. Un lugar hasta de hostilidad entre humanos con humanos. Un lugar en donde ahora para tener hijos se siente con dolor, dificultad para conseguir comida. Ahora surge algo que se llama la muerte, la ira, la violencia y la opresión. Bien. Y aquí ahora esto nos va a dar un poquito también noción de qué representa el Mesías en todo esto. Porque ahora por Adán, por el primer Adán, ingresa el caos. Y no solo ingresa el caos, sino que también la muerte. Y que la muerte que Dios había dicho, recuerden que les dijo cuando les dio el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice que ciertamente moriréis. Pero no está hablando de una muerte literal, sino que Dios está hablando de una muerte que va a ser progresiva. ¿Cuál es la muerte? Acuérdense de la vergüenza de ser, en este caso vamos a ver que fueron exiliados del Edén. Y el exilio representa vergüenza, familia. Y Dios describe como qué forma tomará esta muerte. Miren, vamos a leer bien lo que dice aquí. La muerte que Dios había dicho sobrevendría el día en que el hombre comiera del árbol prohibido, que es el del conocimiento del bien y del mal. Y Dios describe qué forma tomará esta muerte para todos ellos, bestias, mujeres, hombres y todas sus descendencias. Vamos al capítulo 3, versículo 14 al 19. Vamos a Génesis capítulo 3, 14, 19. Miren lo que dice. Y Adonai dijo a la serpiente, Y Adonai Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ven, familia, que no es una muerte literal, sino que es una muerte que quiere decir que va a ir en decadencia la humanidad, que cada vez más nos vamos a ir alejando de la presencia del Eterno, de este concepto de la creación perfecta. Y miren la situación que hoy estamos viviendo. Miren, 5.000, 6.000 años después de que suceden estos acontecimientos, miren la situación en la cual se encuentra la humanidad, familia. Nos encontramos totalmente apartados del Eterno. Y que si no fuera por la misericordia de Dios y a través de Yeshua, ahora entra Yeshua en la escena como el último Adán, quien vence a la muerte. A esta muerte está venciendo. Para que ahora nosotros, que estábamos totalmente lejos, muertos podríamos decir, porque al no estar en la presencia del Eterno nos consideramos muertos, familia.
Al estar lejos de esta presencia, miren, 6.000 años apartados de esto, miren las consecuencias a cómo hoy ha llegado la humanidad, de esa nueva creación que el Eterno había hecho. Ahora Yeshua, Él entra ahora en escena y es ahora a través de Él quien está el Eterno empezando aquí a restaurar esta nueva creación. Ese es el propósito de nuestro Mesías Yeshua. Él ahora nos abre la puerta para que podamos ser parte de esta nueva creación, de esta creación original, de esta creación que es buena, que dijo el Eterno, que es conforme a su forma de ser. Y por su inmensa misericordia entramos por Yeshua. Y ahora cada vez empezamos a caminar. Cuando entramos en pacto, cuando entramos a obedecer los mandamientos, esto nos va a ayudar a ¿qué? A caminar en pos de prepararnos para cuando llegue el momento de que todo sea restaurado, ahí nosotros poder entrar en esta tierra prometida, al jardín del Edén. Bien, esa es la idea de la nueva creación dentro de la Biblia, familia. Entonces estamos viendo que esta muerte es algo progresivo. Es una muerte que hoy vemos que no estamos muertos literalmente, pero podríamos decir espiritualmente sí lo estábamos. Muchos no conocíamos de Dios en nuestras vidas, hasta que conocimos a Yeshua. Y ahora empezamos a caminar con Yeshua, y ahora en su inmensa misericordia Yeshua nos abre nuestros ojos a su Torah, al pacto que Dios hizo con su pueblo. Nos hace entender que ahora a través de Yeshua somos parte de este pueblo, y que ahora nosotros, nuestro objetivo es caminar en pos de regresar y retornar a la creación perfecta, familia. Pero vemos que ahora esta muerte es lo que Yeshua viene a vencer. Pero es una muerte que vino a causa de ¿qué? De nosotros, familia. Por apartarnos del Eterno, por ser rebeldes. Después de pronunciar estos juicios, Dios expulsa al hombre del jardín. Y miren qué interesante, cuando nosotros leemos que lo expulsa ¿hacia dónde? Hacia el este. Eso es señal de vergüenza, familia. Y esto es señal de darle la espalda al Dios de Israel. Y esto nos lo va a enseñar el templo. Cuando estudiemos la esfera que habla sobre el templo, familia, vamos a profundizar un poquito sobre esto y de cómo de forma física en el templo podemos ver representado el darle la espalda a la presencia del Eterno. Cuando uno es exiliado hacia el este del templo, el templo queda a nuestra espalda y enfrente nuestro queda el sol, la salida del sol. Entonces, eso es señal de vergüenza. Lo que es ser un expulsado, exiliado, un extranjero en el antiguo Medio Oriente, era una señal de vergüenza. Ahora entra la vergüenza. Y ahora, miren cómo esto se conecta con honor y vergüenza, con la esfera de honor y vergüenza. ¿Qué aprendimos? Que el honor y la vergüenza era un factor fundamental en las sociedades antiguas, en donde una persona que caía en vergüenza, ¿qué representaba, familia? Si quieren pueden ponerlo en el chat. ¿Qué representaba? La muerte, estar muerto socialmente, ¿bien? Entonces, ahora estamos viendo que todo esto se está relacionando y miren cómo ahora empezamos a conectar convenios, honor y vergüenza, caos y cosmos, ¿bien? Con la nueva creación. Es todo parte de la nueva creación. Pero antes de pasar a lo que es la nueva creación en el primer siglo, quiero que recordemos, familia, un poco de la historia de Israel. Porque vamos a ver que este patrón es algo que es repetitivo. Dios hace una creación, empezó en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, capítulo 3. La humanidad cometemos el error de dejarnos llevar por nuestra mala inclinación, de dejar ganarle el caos y no enfocarnos en el Eterno. Y entre el caos, entra la desobediencia, entra esta muerte que se fue propagando hasta la llegada del Mesías, que a partir de ahí tenemos la puerta abierta a aquellos que decidimos entrar en convenio con el Eterno, empezar a caminar en pos de acercarnos a la presencia de Dios. Pero vamos a ver en la historia de Israel que sucede lo mismo, que está este patrón de un cosmos y después pasa a caos. Lo vemos en la vida de Noé. El mundo había llegado a un punto en que había tanto caos que el Eterno tuvo que hacer una nueva creación.
a Sión. Después sucede con la vida de Abraham, con la vida de Isaac, con la vida de Jacob, con la vida de Israel como nación, familia. Analicemos Israel como nación. Y miren, y cuando Dios escoge a Abraham, cuando escoge a Isaac, cuando escoge a Jacob, cuando escoge a Israel como pueblo, como nación, serían como los, no son los factores, vendrían a ser como los elementos, podríamos decir, serían como los protagonistas de la reconstrucción. Gracias, amor, es mi esposa quien me está ayudando. Los protagonistas de volver a una nueva creación. La intención cuando Dios escoge a Abraham era para restaurar esta nueva creación. Y lo vemos en la historia de Abraham, que le dice las mismas palabras que fueron dichas a Adán y Eva, que se multiplicará, que sea fructífero. Pero también ahora parece que Abraham tiene que enseñarle a su pueblo, a su descendencia, a caminar en los caminos del Eterno. Génesis 25, versículos 6 y 5. Y después entra el caos, después escoge a Isaac, le da la misma promesa, renueva este pacto con Isaac, que el Eterno, ¿qué va a hacer? Va a restaurar el orden, que va a traer orden, y resulta que entra el caos de vuelta. Sucede con Jacob. Ahora Jacob recibe la misma promesa. Jacob cambia su nombre a Israel. Después vemos que entra en caos y Israel termina en ¿qué? Esclavos en Egipto. Esa familia ahora sale de Egipto como una gran nación. ¿Y cuál es el propósito de esta gran nación? El propósito es restaurar el orden perfecto del Eterno en la humanidad. Israel iba a ser usado como ese elemento que iba a salir a las naciones a llevar las buenas nuevas del Eterno, a llevar la Torá, a llevar el mensaje de retornar al pacto del Eterno como el principio. ¿Y qué resulta con Israel? Vemos que en la historia el reino se divide en dos. ¿Por qué? Por la perversidad humana. Se divide ¿por qué? Por la rebelión del pueblo, por la rebelión al pacto. Se termina dividiendo el reino, que eran 12 tribus. Recuerden que eran un reino que estuvo bajo el reinado de David, que fue y ese reinado representó como el cosmos perfecto de la eterna familia. El reinado de David fue como el microcosmo perfecto de la creación como una nación de Israel. Pero después resulta que por Salomón, por el pecado de Salomón, el reino se terminó dividiendo en dos. Las tribus del norte, las tribus del sur, casa de Efraín, casa de Judá, en donde vemos que el Eterno quería seguir manteniendo este caos, pero ¿qué hace Efraín? Este orden. ¿Y qué hace Efraín? Va en contra de los tiempos señalados. Levanta dos altares, uno en Dan y otro en Betel, y está fomentando la adoración a dioses extraños. Y esto hace que el Eterno active su pacto en cuanto a lo legal y tenga que traer juicio porque el pueblo no estaba obedeciendo. Legalmente, ¿qué hizo? Y obviamente esto no es la intención del Padre, sino que al romper el pacto damos lugar a que se activen las maldiciones, que son las consecuencias negativas por romper el pacto. ¿Y qué sucede con Efraín? Fueron dispersos, hasta el día de hoy no se saben dónde están. Después sucede lo mismo con Judá. Ahora el Eterno dice, listo, Efraín lo mando a las naciones porque no obedecieron, fueron rebeldes, atentaron con las cosas santas, dicen que pusieron sacerdotes que no eran conforme a lo que el Eterno ya nos había estipulado, que eran conforme a qué, al linaje de Aarón. Levantaron lugares de adoración a otros dioses, nombraron sacerdotes que no tenían nada que ver con el sacerdocio, cambiaron los mandamientos, las instrucciones de Dios, los tiempos señalados, y ¿qué hizo? Que esos fueran esparcidos por todas las naciones hasta el día de hoy, familia. Y entonces dice el Eterno, escojo a Judá, mantengo a Judá en la tierra, ¿por qué? No porque Judá era muy bueno. Vamos a ver en la historia de Judá que una y otra vez, viendo lo que había hecho su hermano Efraín, cometen los mismos errores, y hasta los profetas muchas veces dicen que hicieron cosas peores que Efraín.
pero por la misericordia y porque el Eterno es fiel a su palabra y a la palabra que le dio al rey David, que siempre habrá un remanente que volverá por misericordia a David. Por ese pacto que hizo con David, retornará un remanente de Judá a la tierra prometida, de Judá y Benjamín. Entonces, vemos cómo ahora el Eterno mantiene a Judá en la tierra y vuelve y sucede. Judá peca, es llevado al exilio también. ¿Por qué? Por no guardar los mandamientos, por ser rebeldes. Fueron llevados a Babilonia. Después regresa de Babilonia, pero no regresa a la nación, regresa menos de un 5% de Babilonia. Después, en el primer siglo, antes del primer siglo, fueron cautivos por los helenistas, los griegos. Caos de nuevo, levanta a los macabeos para restaurar el orden, el eterno, de la nación de Israel. Los macabeos ganan la guerra, rededican el templo, pero después, tiempo más tarde, años 70 de la era común, el templo es destruido. Wow, es una historia que le hemos resumido rápidamente, pero como decir, wow, podemos percibir esto que siempre el Eterno, ¿cuál es el objetivo del Eterno? Restaurar ese orden perfecto. Pero siempre somos nosotros quienes estamos poniendo, como podemos decir, piedritas en el camino, palos en la rueda, y estamos haciendo que volver hacia atrás, volver al caos. El Eterno quiere un orden y nosotros vamos al caos. Y esto es lo que estaba pasando en el primer siglo, familia. Ahora, teniendo este contexto y que cuando se habla de nueva creación en la Biblia se está hablando de una conexión directa con retornar a Génesis capítulo 1, capítulo 2, que es el orden perfecto del Eterno. Por eso es que primero estudiamos caos y cosmos. Entender eso, para ahora entender que es necesario que haya caos, un periodo de caos, para entrar en un estado de cosmos de perfección. Es un patrón bíblico, familia. Como también es un patrón bíblico que el Eterno quiere mantener el orden y nosotros, ¿qué hacemos? Traemos caos. ¿Por qué? Porque preferimos que seguir nuestro corazón cuando el Eterno dice, yo sé que su corazón es malo, perverso, de continuo va al mal. Entonces, familia, ahora teniendo esto en mente, ahora vamos a entender lo que representa la nueva creación o lo que entendían como nueva creación dentro del contexto del primer siglo. Y como les dije, familia, vamos a ver el libro de Hechos. Vamos a ver la nueva creación de acuerdo o en las escrituras del primer siglo. Y vamos a tomar el libro de Hechos. Bien, el libro de los Hechos cuenta esta historia y revela que los primeros cristianos, los primeros creyentes en el Mesías, se consideraban a sí mismos como el comienzo de la restauración de Dios de su pueblo en el periodo de la nueva creación. O sea, recordemos que ahora vimos que ahora en la historia del primer siglo, Yeshua entra como el último Adán, por el cual empieza la restauración. Y vemos que en esta restauración, ¿qué hace Yeshua? Escoge a 12 discípulos. ¿Qué representan los 12 discípulos? Podemos asociarlos con las 12 tribus de Israel. Es una representación, podríamos decir, del orden perfecto, de lo que el Eterno siempre quiso, que las 12 tribus de Israel, que Israel como nación completa, fuera a las naciones y llevara el Evangelio, las buenas nuevas, el volver, el que tenemos la puerta abierta a través de Yeshua para volver a estar en convenio con el Padre, de volver a la presencia del Padre. Por eso es que vemos que ahora Yeshua es como el último Adán y que y es como que empezamos a ver que ahora, a partir de ahora, el Eterno empieza a ir hacia atrás en la historia, a restaurar lo que la humanidad se encargó de destruir, de romper. Entonces, Yeshua representa a Adán. Ahora él hace lo contrario de lo que hizo el primer Adán, sino que él está restaurando para que podamos volver a la presencia del Eterno. Ahora, después vemos que el Eterno escoge a Israel, a las 12 tribus, para que fueran y lleven el Evangelio. ¿Y qué hizo las 12 tribus? Hicieron caos. Ahora el Eterno, a través de Yeshua, escoge 12 discípulos que podemos decir que pueden representar las 12 tribus de Israel para traer el nuevo orden, el nuevo
en la nueva creación. Bien, entonces vemos que en el libro de Hechos está presente y lo vamos a ver de este tipo de esta perspectiva, bien, de la restauración de una nueva creación. Los Hechos de los Apóstoles es básicamente un relato de cómo el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, la presencia poderosa y personal de Dios, transforma a los primeros seguidores del Mesías en el pueblo restaurado de Dios, los comienzos de la nueva creación de Dios. Pero vemos que esta nueva creación no es nada nuevo, sino que es la renovación de lo que había sucedido en Génesis. Entre las primeras acciones, y acá miren, dice de los 11 discípulos, está la restauración de su número 12, el número de los 12 tribus de Israel. Esto es lo que entienden los comentaristas bíblicos. ¿Por qué? Recuerden, antes de Hechos, ¿cuántos discípulos habían con Yeshua? ¿Cuántos se sentaron a la mesa con Yeshua? 12. Y volvemos a ver un patrón en donde vuelve a ingresar el caos por uno. Yeshua camina en el primer siglo junto con sus 12 discípulos, hace grandes milagros, hace grandes prodigios. Muchos lo reconocen como el Mesías. Como también nos menciona en Hechos, muchos sacerdotes creyeron en el Mesías, muchos judíos creyeron en el Mesías, pero dentro de esta nueva, como los comentaristas entienden que los 12 discípulos representaban las 12 tribus, hubo uno que sembró el caos. ¿Quién fue? Judas. Entonces, y sabemos la historia de Judas, que Judas termina muerto, literalmente muerto. Entonces, ahora, ¿cuál es el propósito en Hechos? Ahora, recuerden que en Hechos está cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, toma a los creyentes de Yeshua y empiezan a hablar las buenas nuevas a todos los que están en la fiesta de Pentecostés o de las semanas. Vamos a ir a Hechos capítulo 1. Vamos a ir a Hechos capítulo 1 del versículo... Disculpen, familia, aquí. Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 del versículo 16 al 26. Porque esto es lo que está sucediendo. Vamos a ir del versículo 15 y aquí estamos viendo la restauración. Miren, ahora está este inconveniente. Ya no son 12 discípulos, son 11. Porque esto es también un poco... Y miren, se está repitiendo el patrón de siempre. Un orden perfecto. Yeshua representa al nuevo Adán. Al último Adán, perdón. Y está restaurando la creación. No solo restaura la creación, sino que con escoger 12 discípulos está de alguna forma simbólicamente restaurando las 12 tribus de Israel. Pero hay una de esos 12 que trae caos, de vuelta el mismo patrón. Y ahora, en Hechos, vamos a leer del versículo 16, se vuelve a restaurar estos 12 discípulos como representación o como podemos decir como una figura de la restauración nueva, de la nueva restauración de las 12 tribus de Israel. Y vamos a leer del capítulo 1, del versículo 16, vamos a leer del 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en números. Tengan ese número presente, familia. 120, dicen que eran como 120 personas, hermanos, creyentes de Yeshua que estaban en Jerusalén y estaban con Pedro. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yeshua y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Miren, Pedro está reconociendo de que un poco él entendía, y recordemos que Pedro no era, como solemos decir, una persona que no tenía estudio. Pedro era de un carácter duro, pero tenía estudios y pertenecía a una de las escuelas de fariseos más importantes de lo que eran las escuelas que estaban de fariseos dentro del primer siglo.
era de las escuelas más estrictas, la casa de Shammai. O sea que era una persona educada, Pedro. Tengamos esto en mente. Porque tristemente se nos ha enseñado que Pedro no era una persona educada, era un simple pescador. Podríamos decir que era un poquito analfabeto o bruto, pero no lo era. Sí tenía una formación bien estricta, bien ortodoxa, bien conservadora, podríamos decirlo, ¿bien? Entonces dice Pedro, reconoce, éramos 11, pero necesitamos ser 12. Y él está haciendo memoria de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque Judas fue quien entregó a Yeshua y él muere. Queda ese espacio vacío. Entra el caos dentro de los 12 discípulos. Ahora no están completos para hacer su comisión, que representaría la comisión que tenían que hacer las 12 tribus de Israel, llevar las buenas nuevas hacia las naciones. Entonces nos quedamos en el 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Cuál era el ministerio? Llevar las buenas nuevas. Bien. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayéndose de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Al-Kedama, que quiere decir campos de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Y bueno, ahí nos menciona lo que dice en el libro de Salmos. Se llama hecho desierta su habitación y no hay quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, miren lo que dice Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Yeshua entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, o sea, desde que el momento que muere, resucita y asciende el Mesías Yeshua a la eternidad, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido y para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces vemos ahora un proceso de restauración. Pedro reconocía que era necesario que sea restaurado este orden. Y miren, familia, es interesante porque dice que habían 120 personas aproximadamente con ellos, con Pedro, con los 11 discípulos, con los 11 apóstoles. Y ahora de estos 120 hay que escoger dentro de dos. Hay que escoger entre José, llamado Barsabás, que es llamado el Justo, y el Matías. Oran al Señor. Miren, y esto es interesante, están orando a quién? Al Eterno, al Padre. Para que el Padre, Dios, el Rey de Reyes, escoja y nombre a uno de estos dos varones. Y escoge a Matías. Y yo les decía, familia, que tengamos en mente el número 120. Miren, un detalle bien particular. El autor de Hebreos también quiere que sus lectores sepan que el número de creyentes reunidos en Jerusalén es en ese momento como 120. Versículo 1, versículo 15. Y miren, 120 es 10 por 12. Aquí entonces está el núcleo de Israel restaurado. O sea, es la representación de que, miren, en todo momento el mensaje es la restauración.
la restauración del reino, la restauración del Edén, la restauración de una nación, la restauración de una familia, la restauración del cosmos perfecto, del mundo perfecto del Eterno. Y aquí vemos como en Hechos se está planteando esta nueva creación desde Yeshua como el último Adán y yendo hacia atrás a la restauración de Israel y así sucesivamente hasta que lleguemos a la nueva creación, al gran Edén. Al Gan Edén, al jardín del Edén, familia. Bien, entonces vemos que ahora este 120 tiene un propósito. Es también una demostración. Acuérdense, es un recurso narrativo que se está usando al decir eran como 120 porque el lector del primer siglo, obviamente recuerden que los lectores del autor de Hebreos, ¿qué son? De Hechos. Esta está mal la cita aquí, es de Hechos, es Hechos, ahí es Hechos. El autor de Hechos es, miren, y cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 1, nos habla que está dirigido a una persona, ¿bien? Disculpen, hay un error ahí, yo escribí mal, ¿eh? Entonces el libro de Hechos, ¿bien? El libro de Hechos está dirigido ¿a qué? A una persona que conoce el contexto hebraico. Entonces, miren lo que la persona, los que están aquí, están escuchando, miren lo que ellos asocian. Son 120 personas. El que lee el libro de Hechos dice, son 120 personas, 12 tribus de Israel. Wow, está hablando de la restauración de Israel. Es sobre estos 120 creyentes en Jerusalén que el Espíritu Santo viene como un viento recio que sopla. Bien, vamos al capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, ¿qué? Juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bien. Aquí, de acuerdo a lo que nos mencionan los comentaristas, no solo los 120 representan la restauración del Eterno, sino que también, miren, en este acto, en el capítulo 2, también se está haciendo mención de la restauración de ¿qué? Del Edén, del cosmos perfecto, porque dice que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, vino como un viento recio que sopla. Esta descripción recuerda la promesa del profeta Ezequiel de que Dios un día restaurará la fortuna de Israel, derrotada y exiliada, al influir vida en los huesos muertos de la nación, tal como Dios insufló vida al primer hombre. Miren la conexión que está ahora usando el autor de Hechos. El autor de Hechos y los acontecimientos que están sucediendo. Recuerden que él está documentando lo que está sucediendo, lo que sucedió en este día de Pentecostés en particular. ¿Bien? En donde él, al mencionar que vino el Espíritu Santo, usar el vocabulario como viento recio, está hablando, haciendo una conexión de que con la profecía de Ezequiel capítulo 37. Vamos a Ezequiel capítulo 37. Vamos a Ezequiel capítulo 37. Vamos a Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Versículo 37, versículo 9. ¿De qué está hablando en el capítulo 37? Está hablando de lo que es la visión de los huesos secos, familia. Y aquí en el mundo, digamos, en el antiguo campamento se nos enseñó que eso estaba relacionado con enfermedades. Bien, familia, no está relacionado con nada de que tienen que ver con enfermedades, sino que es una visión. Recuerden, es una visión que Ezequiel tiene y del estado en el cual, si leemos el contexto de Ezequiel, nos vamos a dar cuenta en el estado que se encontraba que Judá, Israel estaba, la casa de Israel estaba dispersa en las naciones. Judá estaba en cautiverio en Babilonia. O sea que estaban como huesos secos, apartados del Eterno, muertos podrían decir. Y ahora el Eterno le da esta visión. Bien, está hablando esta visión básicamente, proféticamente, de la restauración de Israel. Y dijimos Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Miren,
Y es lo mismo que está citando o la asociación que está haciendo el autor de Hechos. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre y di al Espíritu. Así ha dicho Adonai el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profetice como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. ¡Wow! Recuerden cuando Israel sale de Egipto, cómo el Eterno los ve. ¿Cómo es ese campamento, familia? Es un ejército. O sea, está restaurando a Israel como al principio, cuando salen de Egipto, como un gran ejército fuerte y poderoso. Pero ¿qué sucede? No solo está haciendo esta conexión, sino que también está haciendo la conexión con Génesis, capítulo 2, versículo 7, cuando dice que el Eterno, al crear al hombre del barro, ¿qué hace? Con su aliento le da la vida, con el ruaj, con el soplo de su aliento le da la vida. Vamos a Génesis, capítulo 2, versículo 7. 2:7 y dice, entonces Adonai Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos que en Hechos, el autor de Hechos está haciendo mucho hincapié en la restauración del orden perfecto del Eterno, del proceso en el cual el Eterno va a hacer para restaurar este cosmos perfecto. Y vemos cómo él asocia la restauración de las 12 tribus de Israel, la restauración completa de Israel. Eso lo asocia con la profecía de Ezequiel, de los huesos secos, que es Israel en una situación, y si vemos el contexto en el cual fue escrito el libro de Ezequiel, vamos a ver que fue en un momento que la nación estaba en caos. Judá estaba en caos, Israel estaba en caos. Y ahora ven esta visión, o sea, vemos que Ezequiel habla de juicio, pero también tiene esta esperanza de que un momento el Eterno que va a volver a enviar ese Ruach HaKodesh, ese espíritu, ¿para qué? Volver y levantar a un ejército. Recuerden cómo salió Israel de Egipto, como un ejército, formados como un ejército. Entonces, no solo eso, sino que también ahora los está asociando con quién. Miren lo que está entendiendo una persona en primer siglo, asociando la restauración de Israel, asociando la profecía de Ezequiel y ahora yendo más atrás todavía, cuando el Eterno crea a la humanidad, cuando crea al hombre y le da de su propio aliento y le da vida, nos crea del barro y nos da vida. Y los sabios y los comentaristas entienden esto. ¿Por qué? Porque en la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra usada por Lucas, ellos asimilan que Lucas, la verdad no sabemos quién escribe. Podemos decir que sí, puede ser Lucas quien escribe el libro de Hechos. Y dice que Lucas usa la palabra viento, es la palabra que aparece en Génesis para el aliento. Cuando dice en Génesis 2:7 que entra el aliento, el soplo del Eterno, en las traducciones griegas se está usando la misma palabra para viento y aliento, vivificante de Dios. Y la palabra para aliento en Ezequiel es idéntica a la palabra que Lucas usa para el Espíritu Santo, para espíritu. Bien, o sea, miren cómo el vocabulario nos está asociando y nos está mostrando cómo en el libro de Hechos se está asociando con la restauración de Israel, la restauración de una nación, la restauración de la humanidad al orden perfecto del Eterno. Parece probable que Lucas está tratando de comunicar a sus lectores que ha amanecido el día de la restauración profetizada de Israel. Miren el mensaje que está dando el autor de Hechos, familia. Bien. Miren qué interesante. Miren cuánto ahora el vocabulario de Hechos nos está llevando a entender este proceso de restauración, este proceso en que el Eterno va a usar para que volvamos todos al primer cosmos, a la voluntad perfecta del Eterno. Bien. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 5 al 6.
Vamos a Hechos, capítulo 2, del versículo 5 al 6. Vamos a leer del 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Miren cómo dice. Estos son... no, perdón. Estoy en Génesis 2. Disculpen, familia. Ya me había emocionado. Ezequiel, vamos para abajo. Hechos, capítulo 2, del versículo 5. Del 5 al 6. Bien. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todo. Mire, vamos a leer del versículo 1 para tener mayor contexto y entender lo que está sucediendo en este día de Pentecostés, en este día de Shavuot, en la fiesta de la semana. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quién? Estos 120, ¿bien? En donde ya habían escogido al discípulo número 12 que iba a ocupar el lugar de Judas. Y de repente vino, miren lo que sucede. Y esto es algo quizás un detalle que se nos pasó por alto. Este detalle es que antes de que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, descienda sobre los creyentes, primero se tuvo que restaurar, y nos da a entender que primero tuvieron que restaurar ¿qué? La orden de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Una vez que ellos restauraron a los 12, que representan a las 12 tribus de Israel, o sea que representan a Israel, recién ahí, versículo 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¡Wow! Ezequiel, Génesis capítulo 2, versículo 7, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, palabra lenguas, definamos esto para no malentender, es la palabra glosa, que representa idiomas, lenguaje. Bien, no es otra cosa que idiomas y lenguajes, o sea que estaban hablando en otros idiomas. Si restauramos al contexto de lo que es la palabra glosa, en el griego es idiomas. ¿Y cómo sabemos esto? Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén. Recordemos que para Pentecostés todo varón judío, todo varón de Israel debía subir 3 veces al año a Jerusalén para panes sin levadura, para Pentecostés y para Sukkot. Deuteronomio 16, familia. Entonces por eso dice que moraban muchos judíos, varones piadosos. Ese vocabulario no solo son judíos naturales, sino que también son personas conversas, personas que se han convertido al Dios de Israel, y de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que habían venido de todas las naciones en las cuales habían sido dispersos. Tanto, es más, podemos saber que hasta ese momento habían también miembros de la casa de Israel que todavía ellos retornaban a Israel. O sea que eran personas hebreas que vivían fuera de Judea. En ese momento se llamaba Judea, Israel, que estaban viviendo en Gálatas, en Ponto. Vamos a ver en todos los lugares en que nos menciona. O sea que dice que eran peregrinos que venían a la fiesta de todas las naciones. O sea que eran personas que no solo hablaban hebreo, sino que también estaban asimilados con el idioma de las naciones en las cuales ellos pertenecían o estaban dispersos en ese lugar. Y hecho esto, versículo 6, este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar según su propia lengua. Y aquí es la palabra dialecto. O sea, son lenguas humanas, idiomas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Otra vez, lengua, aquí es la palabra dialecto, lenguas humanas, en la que hemos nacido. Miren, estas personas, y esto nos muestra que esto eran
personas conversas al judaísmo, personas conversas al Eterno en primer siglo. Dice, estamos escuchando cómo ellos hablan en el idioma de nuestro nacimiento, desde la región en donde nosotros vivimos. Y esto eran partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, o sea, eran naturales y conversos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua. El nuestro, y aquí seguro es la palabra también, glosa, bien, idioma. Las maravillas de Dios. Ya estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Pero miren la respuesta de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose de pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. O sea, ¿quién se pusieron en pie? Los 12 discípulos. Era Pedro y los 11, 12 eran. O sea, miren, esto es un detalle que ahora me estoy dando cuenta, que el Ruach HaKodesh se manifiesta en Pentecostés cuando la representación de Israel, las 12 tribus, están completas. Un punto que tenemos que tener en cuenta, familia. Entonces dice que Pedro se levantó junto con los 11, o sea, los 12 discípulos se pusieron en pie y dice, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es dicho por el profeta Joel, y les menciona lo del profeta Joel, que es esta manifestación del Espíritu, que dice, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré el Espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba del cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre de Adonai será salvo. Miren qué ejemplo, miren, cuando se da la salvación de Israel, cuando las 12 tribus estén reunidas. La salvación es un término que se usa en la Biblia como plural, como comunidad, como conjunto, como nación. Y ahora Pedro les está revelando que lo que ellos están viendo es la manifestación del proceso de restauración de lo que el profeta Joel estaba hablando, familia. O sea que vemos que lo que está sucediendo en Hechos es lo que podríamos decir ejemplos. Están experimentando en pequeñas fracciones lo que el Eterno va a hacer en el día del futuro. Recuerden que en la vida de Abraham, también Abraham, él experimentó parte de lo que iba a ser el exilio de Israel. Ahora es a la inversa. Israel está experimentando lo que va a ser la restauración al cosmos perfecto del Eterno. Y después vemos que cuando acontece todo esto, ¿qué sucede? Dice que después de ver todo esto, dice que 3,000 hombres, 3,000 personas creyeron en la fe y se unieron a la fe en el Mesías Yeshua. O sea, como que fueron restaurados 3,000 personas. Vamos a Hechos, capítulo 2, y eso lo vamos a ver del versículo 14 al 36, en donde vemos que aquí están siendo restauradas 3,000 personas. 3,000 personas, ellos fueron restaurados. Dice que fueron, como que fueron parte ahora de este nuevo reino, de esta nueva restauración, de este nuevo proceso, 3,000 personas. Familia, alguien que entiende el contexto, lo va a asociar con
Éxodo capítulo 32, versículo 25. Vamos a Éxodo 32, versículo 25. Y miren lo que dice. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido. Esto, recuerden, contexto, es el becerro de oro, familia. Baja Moisés, rompe las tablas, se rompe el pacto. Y obviamente dice porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Adonai? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así ha dicho Adonai, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a sus amigos y a sus parientes. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo aquel día, ¿cuántos? 3,000 hombres. En Hechos capítulo 2, en la historia de lo que estamos viendo de la manifestación del Ruach HaKodesh en el templo, porque es en el templo, no era en una casa común, ¿cuántas personas fueron restauradas? 3,000 personas. Siempre el mensaje de Hechos vemos que está manteniendo este patrón de la restauración del cosmos perfecto del Eterno. Pero continúa, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llama. Esto lo vamos a ver en el versículo 39 del capítulo 2, pero también es mencionado por el profeta Isaías en el versículo 2, del versículo 1 al 3, y en Miqueas capítulo 4, versículo 1, al versículo 2. O sea, vemos cómo Pedro está citando a los profetas para darle a entender que lo que el pueblo está experimentando en ese momento, lo que el pueblo está viendo, es el proceso de la restauración. La historia termina con el comentario de que aquel día se añadieron como 3,000 almas. O sea, vemos cómo esto, en el versículo 41, se está asociando con lo que también estaba sucediendo en Éxodo, con lo que sucedió con el becerro de oro, familia. La iglesia primitiva, o sea, los creyentes primitivos en el Mesías, también en una comunidad que está la iglesia primitiva también es una comunidad que está comenzando a ver los primeros indicios de la restauración física de la condición humana al periodo anterior al dolor, el trabajo agobiante y la muerte de la maldición de Dios después de la desobediencia de Adán. Los muchos prodigios y señales que se hacían. Vamos a ver que después de esto, vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 43, Hechos 2. Vamos a Hechos 2, versículo 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuándo? Cuando fueron restaurados los 12, familia. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, familia. Miren, aquí vamos a ver un proceso también que dentro de la comunidad del Mesías, los primeros creyentes, no solo se estaba demostrando con los hechos que sucedieron en Pentecostés el principio de la restauración, sino que ahora este nuevo grupo de creyentes, esta nueva, digamos, este microcosmo de la creación, de la nueva creación, del cosmos perfecto del Eterno, empieza a experimentar como comunidad, ¿qué cosa? Un nuevo orden, un nuevo comienzo, en donde no va a haber hambre, no va a haber dolor. ¿Por qué? Porque dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y preservaban unánimes cada día, preservando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadió cada día a la iglesia, a la congregación, los que habían de ser salvos. O sea, miren, vamos a ver que en Hechos estamos viendo como que ahora también no solo lo que vieron las manifestaciones representaban una
como podríamos decir una señal de lo que iba a venir de la restauración del cosmos, sino que también la vida de la comunidad de los creyentes en el Mesías, su diario vivir, lo que ellos hacían, el testimonio que ellos daban, era reflejo de esta nueva restauración. ¿Bien? Pedro también aclara, sin embargo, que el tiempo de la restauración de Israel y de la creación no ha llegado completamente. Vamos a ver que esto era simplemente un microcosmos. Y vamos a ver que dentro de este orden, de esta restauración, vuelve y pasa que ingresa el caos dentro de esta comunidad que está siendo el microcosmo de lo que es el orden perfecto del Eterno. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 20-21. Y él envió a Yeshua, nuestro Mesías, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, dice Pedro, y de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desraigado del pueblo. Miren lo que Pedro entendía. Esto que estamos viviendo no es la restauración completa. Aún está incompleto. Hay un proceso que tenemos que empezar ahora a caminar nosotros de restauración. La puerta se nos fue abierta a través de Yeshua. Es lo que está diciendo Pedro. Ahora a través de Yeshua nosotros somos parte de este proceso de restauración y vamos caminando en pos a la restauración de que esto sea completamente el orden perfecto del Eterno. Pero dice que esto no está completo como lo mencionan los profetas. Miren, está mencionando los profetas, o sea, no está desechando la Torá Pedro, sino que está diciendo, es el cumplimiento. Miren familia, lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando, es el cumplimiento parcial de lo que hablaban los profetas y lo que Moisés habló cuando recibió el pacto. Así que no es de extrañar que inmediatamente después del discurso de Pedro, miren lo que sucede. Los primeros creyentes comienzan a experimentar grandes penalidades y dificultades en su esfuerzo por ser fieles a un nuevo compromiso de seguir al Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Miren, no alcanza a terminar Pedro de hablar de que todo el mundo está viendo lo que sucedió en Pentecostés, que están viendo la vida de una comunidad que está siendo ejemplo de acuerdo al corazón del Padre. ¿Qué sucede ahora? Ellos están marcando una diferencia cultural dentro de sus propios hermanos. Y ahora empiezan, ¿qué? A notarse. Empieza ahora la vida de estos nuevos creyentes a ir en contra del común, de los valores comunes del primer siglo. Y por eso vemos que en Hechos capítulo 4, uno de los problemas que tienen que enfrentar son a los saduceos. Vamos a Hechos capítulo 4 del versículo 1 al 3. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Bien, aquí el problema son los saduceos, porque tanto Pedro y los discípulos que estaban promulgando, que estaban enseñando la muerte y la resurrección de Yeshua, que Yeshua resucitó entre los muertos para abrirnos la puerta y restaurar el nuevo orden o el nuevo cosmos, digamos, el orden perfecto del Eterno. Y ahora tenemos esa bendición de tener la puerta abierta si decidimos de propia voluntad entrar por esa puerta. ¿Y qué ahora sucede? Se levantan los saduceos. ¿Por qué se levantan los saduceos? Los saduceos, en una línea de fariseos muy pequeña, que tristemente ellos estaban a cargo del templo y ellos no creían en la resurrección. Como no creían tampoco en que había que tener una vida de santidad, o sea, eran personas corruptas que ellos decidían vivir el día a día y disfrutar la vida. Bien, ahora este mensaje que está llevando Pedro
junto con los apóstoles y lo que la comunidad, miren, la comunidad está enseñando como testimonio, va en contra de lo que los líderes políticos o la sociedad percibía como correcto. Bien, el primer desafío de esta comunidad. Resistiendo, dicen los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anuncien en Yeshua la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Miren, familia. Otra evidencia. ¿A quién le estaba hablando Pedro? ¿Dónde estaban? En Jerusalén, en Judá. ¿Cuántos varones más? Aquí está hablando de que se sumaron 5,000 judíos más a la fe. A pesar de que se los estaba oprimiendo, vamos a ver de que a pesar de las dificultades, ¿qué sucede? Están dando un testimonio. Su testimonio es fiel a lo que dicen, creen y hacen, familia. Pero no solo vienen las adversidades de afuera. Y se vuelve a repetir la historia de Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. No todos los problemas, familia, no todos los problemas provenían de afuera dentro de esta congregación. No venían de afuera. No eran solamente los saduceos, la cultura, o que ellos iban en contra de la corriente. No. El caos ahora se va a ver reflejado desde adentro de la comunidad. Recuerden a Zafira y Ananías. Una pareja que estaba dentro de este grupo, dentro de la comunidad, que del grupo quiere parecer que participa en este enfoque de la comunidad, de restaurar las cosas como el principio, en el cual se repartían las ganancias, se cuidaban unos a otros. O sea, era una comunidad perfecta en donde se estaba revirtiendo lo que había sucedido cuando Adán pecó y Eva pecó. Pero en realidad, ¿qué pasó? Se quedó con una parte de su propiedad. Vamos a Hechos capítulo 5, del versículo 1 al 11. Miren, ahora se vuelve a repetir la historia. En este microcosmo, en este ejemplo que el Eterno está levantando en el primer siglo, como para que crean y vean experimenten lo que es, lo que va a ser la restauración en el fin de los tiempos de la nueva creación. Miren lo que sucede. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajeras el precio de la heredad? Recuerden, Satanás en el contexto hebreo es el adversario, o sea, le está dando, Pedro le está diciendo, recuerden familia, desasociemos la mitología de nuestra cabeza. Le está diciendo Pedro, Ananías, Ananías, ¿por qué le diste lugar a la mala inclinación, a la avaricia, a la codicia? Y no cumpliste con tu palabra que diste a la presencia del Eterno. Él no le estaba robando a la comunidad ni a los apóstoles, sino que era un juramento que había hecho al Eterno. Y retándola, y dice Ananías, al espíritu y sustrajiste el precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Miren, todo está referido al corazón. ¿Y qué nos dice el Eterno? Jeremías capítulo 17. Del corazón del hombre proviene todo lo malo. La mala inclinación proviene de aquí, no es de otro lugar, familia. O sea, él le dio lugar a qué, a la codicia, a la avaricia. Y le dice por eso, y lo confronta Pedro y le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron.
Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Aquí, a las puertas de los pies, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Muere. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la congregación y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora es la pregunta: wow, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la comunidad teme al oír todo esto? Familia, esto lo tenemos que entender a este ejemplo, a este acontecimiento, lo tenemos que entender de acuerdo al contexto de lo que es nueva creación. Y hemos marcado el precedente de que todo esto que está sucediendo en Hechos, ese es el microcosmo del proceso de restauración. ¿Qué sucede cuando Adán y Eva pecan? Son exiliados y la muerte entra. Entonces, este acontecimiento, y miren, vuelve a ocurrir mi nuevo patrón. Nueva creación, por culpa de la humanidad, en este caso por la culpa de una familia, entra el caos dentro. Por eso dice que teme la congregación. Entra el caos en la congregación. Y esto es un ejemplo de la muerte, que la muerte es un acto que debe haber parecido en ese momento a traer el día final del juicio de Dios al presente. O sea, si esto está siendo un microcosmo de lo que va a ser en el futuro la restauración del reino, esto es una microcosmo también, este acontecimiento, de lo que sucederá si uno está en contra del reino, familia. Y esto me hace pensar muchísimo, familia, porque no vamos a estar exentos de este proceso de caos y cosmos, de que el Eterno más de una vez trate de restaurar su orden perfecto, pero por culpa nuestra entremos en caos. Pongamos esa nueva creación en caos. Miren lo que estaba sucediendo en el libro de Hechos, familia. Ahora podemos entender mejor lo que está sucediendo. Tenemos un aspecto más amplio. Pero ¿saben lo que a mí más me sorprende? Que este patrón se va a seguir repitiendo. Y la Escritura nos enseña esto. Se va a seguir repitiendo hasta en la época del milenio, familia. Hasta en el milenio va a suceder esto. Y uno pensaría que en el milenio, wow, viene el Mesías, reina el Mesías, va a traer el orden perfecto. Sí, el Mesías como rey, cuando retorne como rey, Yeshua, tiene ese deber de restaurar el orden perfecto. Restaurar el volver al pacto, de que las naciones todas vuelvan, crean o no crean, tengan que obedecer, y todo aquel que se levante contra el pacto, contra Israel, será muerto. Familia, Yeshua no va a volver como un amigo, vuelve como rey, vuelve con espada en mano, familia, y va a hacer justicia por los justos que han sido oprimidos. Pero ¿qué sucede en este milenio? Yeshua va a restaurar todo, pero miren lo que dice Apocalipsis, familia. Miren lo que dice Apocalipsis, disculpen que tengo mi nota, capítulo 20. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, familia. Apocalipsis 20, versículos 7 al 11. Y esto está sucediendo en la restauración. Es la visión que tiene Juan sobre la restauración de Israel, sobre la restauración del orden perfecto del Eterno. Pero miren lo que sucede en el milenio. En el milenio, cuando los mil años se cumplan, Satanás, o sea, el adversario, la mala inclinación del ser humano, será suelta de su prisión. O sea, recuerden que todo esto es un vocabulario figurado de lo que representa el caos. O sea, está hablando que el caos va a volver a aparecer en el milenio y saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, miren, acá está hablando como el caos, familia, es una representación del caos. Que los enseñaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Miren, familia, miren, Yeshua viene, reina durante 1000 años, trae el orden perfecto, pero resulta que al finalizar estos 1000 años, de vuelta, la humanidad, como en Génesis, permite que entre la muerte, entre el caos. Y ahora sí es la final. Ahora sí es el final. El Eterno ahora toma cartas en el asunto y da el último paso para la restauración de todas las cosas para la eternidad. Y ahora podemos volver al principio del libro. Génesis 1:1. La tierra estaba desordenada y vacía. Y el Ruach, el Dabar, la palabra del Eterno, empieza a traer orden nuevamente. Esa es la historia de la Biblia, familia. Es lo que se puede entender ahora como nueva creación de acuerdo a las Escrituras. Es volver al plan original del Eterno, de vivir una vida en la eternidad, disfrutando de la equidad, de la misericordia y de la bondad de nuestro Rey. Miren qué interesante, familia. Hoy nos damos cuenta que somos parte de este proceso de restauración, y cada cosa que hagamos, digamos, va a ir en favor o en contra de este proceso. Por eso, familia, los invito a que sigamos estudiando, que sigamos aprendiendo los mandamientos y poniéndolos por obra, familia. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas ocultas son del Eterno, más las reveladas, que son sus mandamientos, son para que los pongamos por obra. Familia, es nuestra decisión. Lo que hago cada día, ¿va a ayudar a la restauración, al proceso de restauración, o voy a ser de los que siembre el caos? Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Vamos a continuar, nos quedan 2 esferas más para ver espacios sagrados y también lo que es el templo. Así que los invito a que en los próximos días vamos a estar haciendo este estudio, que se sumen a aquellos que quieran sumarse a este estudio. Pueden enviarnos un mail, al final del video va a aparecer el mail de contacto para que se puedan comunicar y también enviar sus preguntas. Bien, familia. Y también invitarlos a que se suscriban a Tesoros del Templo y puedan profundizar más en cada uno de estos temas que estamos desarrollando. Así que, familia, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo estudio. Shalom, familia. Bendiciones.